Ya estamos en vivo, pastor. Perfecto. Hola, 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 buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta mañana. A ver quién tengo por aquí. Está conectada Jania Elizondo. Jania, qué gusto poderte saludar en esta mañana. Saludos. ¿Quién tenemos más por aquí? A mi hermana Ana Victoria. Que el Señor te bendiga, mi hermana Ana Victoria. Mariela Ortiz también. Hola, buenos días, mi hermanita Mariela. El Señor la bendiga. Saludos. También está la tía Roxana. Hola, el Señor Jesús la bendiga, mi hermana. También está mi hermano Marco. El Señor te bendiga. Mayra, saludos, buenos días. Jesús te bendiga. Ya tenemos a las dos Carolinas conectadas. Está Nina Carolina y está también Carito en Bogotá. Mi hermanita Nayansi, saludos. El Señor te bendiga más. Saludos. Tenemos también a Jimar Garzón conectada. Hola, hola Jimmy, Jesús te guarde en su precioso nombre. Ahí está. Está también mi hermano Gastón, mi hermana Eva, Ani. El Señor les bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Está también entonces el hermano Ben Wong, claro que sí, por supuesto. El hermano Juan Manuel. Ok, buenos días también, hermano Juan Manuel. El Señor te bendiga. Y te ayude, claro que sí. Buenos días para todos. Señor, obre con poder y gloria en sus vidas. En esta mañana fría, en Moravia. Pues ya está haciendo frío. Ya viene el frío de diciembre. Y bueno, entonces la hermana Chili ya está bien aquí con su cobijita. Ay, dichosa. Y bien, ¿no? Agradecido entonces con el Señor por este día que nos permite entonces estar aquí. Entonces, porque un día más es un día menos para estar en su presencia, recuerden, ese es el gozo, la alegría de envejecer. Está mi hermana Maylin, está mi hermano Oscar, está mi hermano Jairo, está también mi hermana Hazel. Saludos, Jesús te bendiga, Hazel, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen todos por allá? Saludos en esta mañana fría desde Moravia para todos. Y bueno, entonces, como habíamos hablado de alguna manera, ya el lunes es entonces un tiempo que vamos a tomar también para de mañana buscar el rostro del Señor por medio de una reflexión, de una entonces pequeña enseñanza para repasar de igual manera lo que vimos el día domingo, el día de ayer. Y pues igual lo estamos entonces reforzando en la noche y además también el miércoles y el viernes para que entonces el conocimiento quede bien fraguado, quede bien revelado en nuestros corazones, en nuestro espíritu. También está mi hermana Gabriela. Hola, buenos días, hermana Gabriela. Señor, también la continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Yo sé que usted tiene el mismo frío que yo tengo. Somos vecinos. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos el mismo frío. Bien. Entonces, bueno, ahí se siguen sumando los hermanos y bien. Entonces, nada, vamos a comenzar este tiempo. Entonces, en oración, vamos a clamar al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, el Padre traiga la revelación de su voluntad a nosotros, para que podamos entonces en esta mañana escuchar, entender y obedecer su dulce voz. El Señor abre las escrituras y nos da entendimiento. Hola, buenos días, Helen. Señor Jesús también te continúa bendiciendo. Saludos para ti y para tu casa. Señor, obre con poder y gloria en sus vidas. Entonces, bueno, oramos. Dios Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús,
Damos gracias, Dios de los vivos, por esta mañana, por este tiempo precioso que nos permite, Señor, estar aquí como iglesia buscando tu rostro. De mañana, como tu Hijo Jesucristo, Señor, también ejemplo nos dio. Padre, venimos, Señor, clamando, Padre, por la llenura de tu Espíritu Santo. Venimos pidiendo por la revelación de tu palabra, que nos dé sabiduría, conocimiento, poder de ella, Padre nuestro. Que nos abras las Escrituras y que nos permita, Señor, crecer en tu gracia, Señor. Que hoy podamos, Señor, avanzar en ese conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesucristo. Ese caminar, Señor, hacia la vida eterna, Señor, hacia ese reino eterno que, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo nos diste la promesa. Nosotros estamos aquí porque anhelamos, Señor, esa palabra, Señor, que nos sostenga, que nos capacite, Señor, y nos ayude para que sin falta nosotros podamos, Señor, ser vasos limpios, instrumentos preciosos en tus manos, que vivan para ti, hagan tu voluntad, te sirvan y te agraden, Padre nuestro. Nosotros venimos, Señor, confesando nuestra incapacidad. Sin ti no somos capaces, no podemos hacerlo, Señor. Tu palabra dice y está escrito que el caballo se alista para la batalla, pero que tuya es la victoria. Y la victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Dios de dioses y Señor de señores. A nadie más tenemos ni en el cielo ni en la tierra, sino solamente a ti, Padre. Por eso en esta hora, Señor, yo, mis hermanos, puestos de acuerdo, clamamos, Señor, que tu reino venga con poder y gloria a nuestras vidas, que seas tú a través de tu palabra, Señor, y a través de tu revelación de la misma, por tu Espíritu Santo, capacitándonos, instruyéndonos, dándonos, Señor, ese entendimiento de tu voluntad, capacitándonos para que no solamente sea de provecho para nuestro espíritu, sino que también, Señor, pueda, Señor, usar nuestras vidas con poder y gloria, para que lo que por gracia, Señor, hemos recibido, por gracia podamos ir y dar. Padre, Padre nuestro, prospera este tiempo, Señor. Clamamos, Señor, Padre Santo, por la bendición tuya, la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, Señor, los que aquí, Señor, en San Pedro, los que en Bogotá, Señor, nos congregamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, por la fe que es en él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esto te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, encomendamos nuestras vidas y este tiempo y damos gracias. Amén, amén. Oiga, ahí está don Alberto en Bogotá. Saludos, don Alberto en Bogotá. Me imagino que también están de buen frío allí, o no sé cómo estará el clima, pero aquí sí estoy ya que me congelo. Mi hermanita Yesenia, hola, buen día, Jesús te bendiga, mi hermanita Yesenia, saludos, el Señor te bendiga y te ayude más cada día. Ok, bien, entonces, bueno, nada, mis amados hermanos, entonces sí, como les comenté, a los que estaban pues conectados más desde el principio, hola Alejandra, el Señor te bendiga, Alejandra, el Señor obre con poder y gloria en tu vida. La idea es poder entonces el día lunes tener un repaso, digámoslo así, o un tiempo maravilloso así de enseñanza y de compartir alrededor de la palabra de Dios también. Normalmente, pues digámoslo, antes de la pandemia, antes, porque ahora también se tiene que, o se hace referencia antes de la pandemia, y se va a hablar de un antes y con la ayuda del Señor esperamos pronto poder después. En este momento no se podría por lo menos hablar de un después desde ya, pero bueno. Entonces, sí, antes incluso de esta circunstancia, nosotros pues prácticamente eran, todos los días estábamos entonces con estudios bíblicos en diferentes lugares, estábamos también con enseñanza los miércoles, y bien, entonces compartíamos o continuamos compartiendo esa vida de fe en torno a el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios a través de la Biblia, por medio de la Biblia. Es imperativo, es importante, de suma importancia, perdón, que nosotros tengamos claro que para nosotros el hecho de llamarnos o de ser cristianos es y consiste en que para nosotros la Biblia, como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia no es simplemente un libro más. Para nosotros la Biblia es realmente el libro. Y
Es el libro en el cual nosotros encontramos contenida la palabra de Dios único, verdadero, de Dios único y verdadero. Y cuando entonces hago la salvedad, entonces Dios único y verdadero, entonces acuérdense que estamos estudiando, estamos capacitándonos y es cositas que debemos entonces ya ir manejando, conceptos que debemos ir manejando, ¿ve? Porque entonces, como acabo de mencionar, Dios único y verdadero, porque cuando hablamos de Dios o de dioses, tenemos que ser específicos. Recuerden, mis amados hermanos, no es ganas de molestar mía, sino que es que en esto implica hablar bien como sinónimo de conocer, de entender bien. Nosotros no podemos ser tan triviales, nosotros no podemos ser tan banales cuando hacemos entonces o cuando en nuestros labios invocamos su nombre o cuando hablamos o hacemos mención. Ayer les decía acerca del celo de Dios y de cómo Dios incluso al pueblo de Israel por boca de Moisés le prohíbe entonces mencionar con su boca los nombres de los demás dioses. ¿Tienen la concordancia? Entonces, miremos un poco esto, por favor, eh, miren por favor en números. Perdón, Éxodo 23. Éxodo 23, 13. Éxodo 23, 13. ¿Lo tienen todos? Éxodo 23, 13. Yo ahí estoy un poquito atrasado. Éxodo 23, 13. Miremos qué dice. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. ¿Ve? Porque nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es Dios celoso. Mire, ahí estamos viendo entonces cómo al pueblo de Israel, como les dije, aún les da mandamiento de no mencionar con sus labios los nombres de los demás dioses. Entonces, uno debe de alguna manera, pues con el entendimiento abierto, darse cuenta cuál es el celo de Dios. Y pues el celo de Dios es que Dios en toda su palabra nosotros vemos cómo hay un esfuerzo de parte de Dios por entonces diferenciarse, por marcar la diferencia entre Él como el Dios único, exclusivo, y el Dios y los demás dioses. Y los demás dioses. Entonces, por eso hacía yo la claridad, el único y verdadero. Y ya, pues, en esto, como les dije a estas alturas ya nosotros debemos saber que, pues, la exclusividad del Dios único y verdadero es entonces, consiste también en entender que Él es el único creador, ¿ve? Que los otros dioses, porque no quiere decir que no los haya o que no existan, o que el Dios de este mundo, entonces, o los demás dioses no existan. Pero a diferencia de los demás dioses o del Dios de este mundo, el único y verdadero, el Padre, es el creador de todas las cosas, de las visibles y las invisibles. Y las demás, entonces, los demás, perdón, dioses,
son entonces a su vez criaturas. Por eso entonces, teniendo claro el entendimiento con respecto a esta verdad, nosotros sabemos que solamente el único y el verdadero es el que merece la alabanza y la adoración. A los demás entonces, dice la Biblia, no nos inclinaremos ante ellos, no nos haremos imágenes de ellos. Y como acabamos de leer, ni siquiera sus nombres tomaremos en nuestras bocas. ¿Eh? Entonces, aunque como les decía, para de alguna manera nosotros en nuestra frescura, en nuestra forma tan relajada de pronto de ver las cosas muchas veces, no tengan las cosas importancia o no sean tan relevantes. Entonces, para Dios sí lo son y nos está dejando claridad entonces de que sí son importantes. Y entonces ese principio es también es importante, valga la redundancia, tenerlo presente. Este principio también es importante tenerlo presente, que si para Dios es importante, para mí es importante. ¿Ve? Eso marca y eso es entonces básico en la relación con el Padre. Que si para el Padre es importante, para mí es importante. ¿Por qué? Porque entonces también viceversa. Si para mí es importante, para el Padre es importante. Entonces, mucha atención, mis amados hermanos, porque es que ahí es donde nosotros, digamos, casi siempre entonces nos desenfocamos y por eso fallamos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros queremos que lo que es importante para nosotros sea importante para Dios. Y pues eso es, digamos, eh, maravilloso. Como hijos, entonces ustedes saben, los hijos pues todo lo que quieren o lo que para ellos tiene importancia, ellos desean que pues para uno como padre también sea importante. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que es importante para ellos y si es importante para uno, pues entonces nosotros le prestamos atención. Ah, pero para con Dios entonces, digámoslo así, no queremos que sea de igual manera. Entonces sí, los hijos quieren que las cosas de ellos sí son importantes, pero las de uno no. Y ahí es donde, como les dije, nos desenfocamos. Porque entonces hay un principio que es el principio de la reciprocidad. Ok, si para Dios es importante, lo que para Dios es importante, para mí es importante, entonces sin falta lo que para mí sea importante, para Dios es importante. Pero si no es importante para lo que para Dios es importante, para mí no es importante, entonces tenga la plena seguridad que lo que para usted es importante, para Dios tampoco es importante. Porque pues entonces nosotros tenemos el concepto de amor muy errado. Para nosotros entonces el amor, digamos, enfermizo, dañino, egoísta, tergiversado, que el mundo ofrece, ese es el concepto, digamos, que nosotros manejamos del amor. Pero no tiene nada que ver con el concepto bíblico del amor. Vamos a mirar primera de Corintios, segunda de Corintios. Primera de Corintios 13. Capítulo 4. Versículo 4. Capítulo 13, versículo 4. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, entonces,
Memonse, Anayansi, ¿qué? Perdón, no lo entendí, Memonse con mi mamá. Bueno, Ana, no te entendí. Entonces, hola Trini, Jesús te bendiga, saludos. Bueno, como entonces leemos aquí, el concepto de amor bíblico es totalmente diferente al concepto de amor que nosotros entonces conocemos, con el que fuimos criados, el que vimos y está a nuestro alrededor. Es algo totalmente opuesto, totalmente diferente. Entonces, a lo que la Biblia nos enseña, nos manifiesta con respecto a el amor. Este amor es el amor de Dios, el amor verdadero, el amor eh, del cual la Biblia da testimonio, es entonces, y lo podemos ver reflejado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El amor entonces del Hijo hacia el Padre, donde pues en todo momento, siempre, usted y yo cuando leemos con detenimiento el Evangelio podemos darnos cuenta en la vida de nuestro Señor Jesucristo, su prioridad está únicamente dirigida a hacer la voluntad del Padre, su centro, su atención, es lo que llenaba todo en su vida. Ese únicamente era única o fue únicamente entonces el hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y ese es entonces el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, y entonces esa es la forma, esa es la manera correcta en la cual nosotros también debemos esforzarnos para entonces efectivamente también en nuestro corazón tener la disposición para todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Hay algo entonces maravilloso que nosotros también con el entendimiento debemos tener en cuenta. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el modelo o el estándar a seguir. ¿Se acuerdan entonces la Biblia, Hebreos? Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, vamos a mirar capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, bien, puesto los ojos en Jesús y entonces está haciendo referencia a efectivamente siguiendo el ejemplo de Jesús. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, el ejemplo que tenemos y la enseñanza que recibimos como de parte del Cristo, de nuestro Maestro, de nuestro Señor, como hijos de Dios, es entonces la máxima, el estándar, entonces el modelo a seguir. Lo que pasa es que entonces también debemos tener claro, y pues esto es importante, que cada uno pues en su corazón tenga también claridad acerca de que basta de ser el discípulo, ser como su maestro, no más que su maestro. El Señor entonces está diciéndonos o nos está entonces reconviniendo para que nosotros podamos y tengamos entonces en Él y en su enseñanza, en su ejemplo, el ideal o la máxima, lo máximo a seguir, pero que también entonces no quiere o no pretende el Señor que nosotros desconozcamos nuestra incapacidad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entonces, por supuesto, Jesucristo es el Hijo de Dios, y yo también, y usted también, y todos. Entonces dice la Biblia,
hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Él, en Jesucristo. Pero el punto aquí es que definitivamente pues también lo que no podemos es dejar de lado, olvidar, es que Él es el unigénito Hijo del Padre. O sea que, a ver, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que tengamos claro el entendimiento que por más que se clone o se copie o se replique un modelo, el original va a seguir siendo el original. El original va a seguir siendo el original. Y lo que se haga a partir del original, pues entonces ya deja de ser, digámoslo de alguna forma, original y pues va a tener, digamos, entonces pequeñas, ¿cierto? Pequeñas imperfecciones, ¿ve? Va a tener pequeñas entonces diferencias. Y eso es entonces en lo que consiste la vida de fe. Esa es la obra del Espíritu, moldearnos entonces a la semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entre más usted y yo, entonces, dispongamos nuestro corazón, le permitamos al Padre, por medio de su Espíritu Santo, entonces, hacer la réplica, entonces esa réplica va a ser más exacta. ¿Eh? No sé cuántos de ustedes conozcan o tengan claro el entendimiento con respecto a esto. Entonces, usted hay un modelo original y se replica ese modelo. Y entonces, pero para hacer la réplica, pues entonces digamos, el escultor, llamémoslo de alguna forma, que fue el que hizo el propio modelo original, pues entonces es el que tiene la capacidad, pero tiene que dedicarle horas de trabajo. Y se debe contar con la disposición del modelo. ¿Ve? Si el modelo no se pone, si el modelo no, entonces se presta, pues entonces, digámoslo, si la piedra entonces sale, es que ya, del material, digámoslo así, es el mismo, en esencia. ¿Por qué? Porque hemos recibido el espíritu del mismo Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces el material, digamos la piedra, en su interior, es la misma. ¿Cuál es la gran diferencia? La carne, la carne. Porque recuerden, mis amados hermanos, entonces no nos podemos confundir acerca de nuestra naturaleza y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos venidos de abajo del pecado. Nosotros, como Él mismo nos lo manifestó, vosotros sois de abajo. Juan. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 23. Capítulo 8, versículo 23. Bueno, pero ¿qué tal si lo tomamos desde el 21? Me parece más acorde tomarlo desde el 21. Dice así: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén. ¿Está claro? Entonces, mucha atención. Mucha atención porque en esta dirección es que nos va guiando el Espíritu Santo. Entonces, bien, tenemos claro esto. Jesucristo, el Hijo de Dios, es entonces nuestro punto de referencia, es entonces el ideal.
Cuando nosotros leemos con el entendimiento del Evangelio como hijos de Dios, entonces lo que debemos entonces enfocarnos es en ver la relación entre el Hijo unigénito y el Padre. Y a esa relación entre el Hijo unigénito y el Padre, entonces también nosotros podemos y vamos a ver la disposición del corazón de Él y la respuesta del Padre hacia Él. ¿Ve? Entonces, nosotros ya avanzando, siendo, digámoslo, maduros en la fe, a esta altura ya debemos es entonces con ese propósito estudiar el Evangelio, en esforzarnos entonces para no, digamos, ver o velar por nuestras propias circunstancias o buscar en la Biblia la respuesta para nuestra situación, nuestra circunstancia, sino ya avanzar y enfocarnos entonces en ver el Evangelio, leer el Evangelio, estudiar y escudriñar el Evangelio con el propósito de ser iguales de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, ser imitadores de Él. Entonces esforzarnos por vivir y hablar y hacer todo como Él vivió, habló y hizo. Amén. Pero entonces, como les decía, lo que no debemos entonces es olvidar, para no desanimarnos, es que efectivamente nosotros somos es su réplica, pero que Él es el unigénito y continúa siendo forever para siempre. El unigénito, forever para siempre, no, perdón, continúa y es el unigénito Hijo del Padre. Continúa siendo el unigénito Hijo del Padre, que Él es el modelo, que Él es, perdón, original, el original. Yo no sé cuántos conozcan de esto, yo no sé si ustedes tienen entendimiento acerca de... Entonces se hace un modelo, que es el modelo original, y sobre ese modelo original entonces se basea un molde para sacar la réplica. Pero, entonces así sea el mismo yeso que se use, o así sea pues el mismo bronce o el mismo material, sin embargo, por más bien entonces que el modelo original sí es original, perdón, el modelo original sigue y continúa siendo original, y así se usen los mismos materiales, de todas maneras entonces en el molde hay pequeñas imperfecciones. ¿Eh? Entonces, aunque somos y compartimos su misma naturaleza o no compartimos su misma naturaleza. Claro, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ahora el Espíritu de Dios, entonces, el Espíritu del Hijo de Dios está en mí. Pero entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? El estuche. ¿Ve? Porque entonces este es polvo de la tierra, nosotros somos de abajo, Él es de arriba. Nosotros somos de este mundo, Él no es de este mundo. Entonces, su carne, su origen, es divino. ¿Ve? Es divino. Y no quiere decir o no que no compartiera en la debilidad de nuestra carne, porque la Biblia dice claramente que no tenemos un sumo sacerdote, leámoslo en primera de Pedro. En primera de Pedro, no, perdón, en Hebreos, leámoslo 5. Perdón, 4:15. 4:15 dice claramente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces ahí es donde muchos se enredan, porque entonces la teoría o más o menos lo que maneja la mayoría de la religión, de las sectas y de las herejías es entonces el principio, el concepto de que
Nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Y eso es entonces algo que no tiene sentido bíblico hablando. Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque entonces la Biblia deja claro que Dios no es hombre. ¿Sí me explico? La Biblia deja claro, en Números dice la Biblia claramente que Dios no es hombre. Entonces, decir que Dios, que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, así como la religión, la mayoría de las herejías, la mayoría de las sectas lo enseñan, eso no es y no tiene sentido bíblico, eso es una herejía. Si usted o alguien dice que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, entonces eso no es bíblico. Ah, bueno, pero entonces repasemos el concepto. Si no es 100% hombre, no es 100% Dios, entonces, ¿qué es? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Ve? ¿Qué dice la Biblia? Miremos entonces Filipenses. Digo, ¿sí? Elvis, buenos días, Jesús te bendiga, saludos a la distancia. Feliz día también para ti, bendiciones. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Perdón. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Natalia, hola hermana, buenos días, Jesús te bendiga. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entonces mire, aquí, recuerden que estamos entonces viendo de todo un poco, pero siempre con la ayuda del Señor vamos cerrando y vamos entonces repasando y teniendo entonces y refrescando conceptos. ¿Ve? Para mí mismo esto es, y así está haciendo un, digámoslo así, refrescar los conocimientos. Los manejamos, los hemos conocido, los hemos visto, los trabajamos, pero entonces de alguna manera, entonces se nos van quedando así. Pero ya gracias a Dios, bueno, hemos ya dispuesto el Señor estos tiempos para repasar. Ok, entonces, pero ¿qué es? Si no es 100% hombre, no es 100% Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Ve? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia aquí en esta porción enseña entonces cuál es entonces la naturaleza. Nosotros hablamos acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero cuando hablamos acerca del Hijo de Dios debemos tener claro entonces que Él es, ¿quién es entonces? Él es entonces el verbo hecho carne. Él es el ser igual a Dios. ¿Cómo? Igual. No es la segunda persona de la Trinidad. Él es el ser igual a Dios. Por eso entonces en Juan capítulo 17, versículo 3, capítulo 17, Él está diciendo, Él manifiesta cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, yo y el Padre uno somos. ¿Eh? Que yo he salido de Dios. Entonces, todas estas cosas están haciendo referencia acerca de qué, de que Él es el ser igual a Dios. Entonces, Él dice que es el Hijo de Dios. Al ser Hijo de Dios no está diciendo que sea un diosito, como la religión lo expresa o lo manifiesta, sino que está dejando claro que Él es entonces el ser igual a Dios, ¿ve? El ser igual a Dios. Por eso lo querían apedrear. Y entonces allá en Juan dice claramente que por qué me quieren matar, por qué obra me quieren apedrear, entonces por cuál de mis buenas obras. Y entonces le responden los judíos, no por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces
igual a Dios. Ya. ¿Ve? Entonces, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Eso es para que tengamos claro la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Él es el ser de Dios que se despojó de la gloria absoluta de ser Dios. Y eso es entonces lo que lo hace y lo convierte en hijo de Dios. ¿Ve? Pero entonces mucha gente también confundida dice que es que el Señor, que Jesucristo se despojó de su deidad. O sea que Dios dejó de ser Dios. No es posible. No es posible. No se despojó de su deidad. No se despojó de su deidad. Entonces, pero sí se despojó. Claro que sí se despojó. Se despojó entonces, y la Biblia aquí nos está dejando claro, pues, de la gloria de ser igual a Dios, Dios absoluto. Y por eso entonces, a partir de ese momento, entonces se habla de Padre y se habla de Hijo. Y se habla entonces de Padre como único Dios verdadero, porque es entonces el quien, digámoslo de alguna manera, entonces queda con toda la gloria, porque la forma se despojó de ella. Entonces, por eso todo el tiempo, entonces la enseñanza y es recalcitrante y es recalcitrante y es, yo sé que es así, pero si no se aprende bien, si no se tiene claro, conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo, al que has enviado. No es que le estemos dando un segundo lugar, sino que es que tenemos que tener claro este concepto del Padre como el que quedó con toda la gloria como Dios absoluto y del Hijo que se despojó, que se rebajó para entonces ser, entonces cumplir el ministerio de ser nuestro intermediario. ¿Ven? Entonces, bien, vamos entonces ahí aclarando conceptos. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo es, y no puede contestar usted otra cosa, y lo que le debe quedar claro en el corazón, el concepto que le debe quedar claro en su corazón es que es Dios que se despojó de la gloria absoluta. Y eso es, si usted dice o si alguien le dice otra cosa, entonces hermano, corra por su vida. O si usted no tiene claro el concepto, entonces llámeme. Pero no puede o no debe entonces caer en repetir mentiras como 100% hombre, 100% Dios. O decir que Jesucristo se despojó de su deidad. Ahí está el peligro. ¿Por qué? Porque si usted va y coge o toma una Biblia de esas de estudio que hay por ahí, que polulan y que a la gente les gusta, les fascina comprar esas Biblias de llamadas de estudio que tienen incluso, que tienen y están llenas de comentarios. Entonces, el problema es que eso termina de confundir a las personas. Sí, porque pues imagínense, si los tienen ahí puesto y impreso en un libro, eso no es hecho por un cualquiera. Esos comentarios son hechos por teólogos. Y esos teólogos, tienen que, para ya salir en ese tipo de comentarios, tienen que por lo menos haber estudiado en la Pontificia Universidad, entonces, bíblica, eh, católica romana, que es la que les da el título. Y Dios guarde que les vayan a dar el título si no se acomodan a lo que ellos digan. ¿Ve? Porque el hecho de que una persona sea teóloga, entonces, digámoslo, de alguna forma lo faculta o le da una autoridad bajo un título de hablar de Dios al cual no conoce, porque Dios no lo conoce a él. Porque el conocimiento de Dios no es para todos, sino que el conocimiento de Dios es únicamente posible a través de la fe en su Hijo, Jesucristo.
Y le garantizo que el 99% de los teólogos, ninguno es cristiano. Ninguno es cristiano. Entonces, por eso es tan peligroso. Porque yo le digo ¿cómo se dice? En comentarios bíblicos, usted lo que se encuentra es esa herejía acerca de que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Esa herejía donde dice que Jesucristo se despojó de su deidad. Y esas cosas, entiéndanme, mis amados hermanos, no son posibles. Eso no es bíblico, eso es una herejía. Y no lo dice Juan Carlos, no lo dice su pastor, para que no entonces también haya confusión, sino que eso es lo que la Biblia enseña. El Hijo estando en su condición, escúchame bien, entonces el Hijo estando en su el verbo, perdón, la forma de Dios estando en su condición de Hijo, nunca, absolutamente, nunca dejó de ser Dios. ¿Qué dije? Para que paren las orejas. Nunca dejó de ser ¿qué? Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y pongan buena atención, entonces no me voy a poner misterioso, sino que voy a hacer toda la escena para que les quede claro. De pronto, cuando venga a su memoria, entonces se acuerdan. Nunca dejó de ser Dios absoluto. ¿Qué dejó de ser? Perdón, nunca dejó de ser Dios. ¿Qué fue lo que dejó de ser? Dios absoluto. Ahí está. Ahí, véanlo. Si lo agarró, lo agarró. Mire bien mis palabras. Nunca dejó de ser Dios. ¿Qué dejó de ser? Dios absoluto. Esa parte, sí. Por eso él dice el Padre que es mayor que yo. Si me amares os habrías regocijado porque yo voy al Padre y el Padre es mayor que yo. Ah, ok. Y por eso entonces nosotros hablamos y hacemos referencia acerca del Padre como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, porque cuando usted y yo confesamos al Padre como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, entonces la voluntad de Dios es manifestada en nuestras vidas. Lo tenemos claro. Porque eso es lo que Dios entonces en su voluntad estableció antes del fin del mundo. Que la sustancia, que la esencia quedara como absoluta. Dios, y se llama Padre, y que la forma al rebajarse quedara en la condición de hijo. Y que al Padre, a la forma, a la sustancia absoluta, se le reconociera como el único Dios verdadero y al Hijo se le reconociera como el Señor. Entonces, esa es la fe verdadera. Esa es la condición, entonces, conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios, entonces, usted conociendo la voluntad de Dios o yo conociendo la voluntad de Dios, debo confesar y debo entonces tener en cuenta y debo tener claro. Pero no en todos hay este conocimiento. Para la gente normal, común y corriente o para las iglesias, Dios es Dios. Y no hablan solamente, y todo se enfoca y está relacionado únicamente al hombre. El centro de todo es, y la atención es entonces el hombre y su condición pecaminosa y su condición de separación, de separación, sí, su condición de separación de Dios por causa del pecado. Y todo gira en torno al hombre, porque por él y para él y de él son todas las cosas, porque él es entonces lo más bello, lo más hermoso, y la criatura y Dios todo lo hizo pensando en nosotros y para nosotros, y bueno. Pero eso es tener entonces, como les digo, siempre miopía bíblica. Eso es ser miope bíblico. Eso es no tener entonces sino una una vista miope. ¿Sí saben qué significa miope, verdad? Miope es que la persona que no puede ver de lejos, dificultad para ver. Miopía es una enfermedad que le impide ver de lejos, solamente puede y ve de cerca. Y entonces el que gire todo en torno a al hombre y a su condición
y que todo esté centrado solamente en la solución del problema del hombre y en el bienestar del hombre, es tener miopía espiritual, es tener miopía bíblica. Poder tener bien sana la visión, los ojos espirituales, es entonces poder ver desde lo lejos la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, y entonces ahora sí, a lo cerca, ver cómo a mí, como criatura, esa voluntad de Dios me afecta, me toca, me permea. Y ya no es entonces un hecho aislado que no tiene que ver conmigo, sino que está relacionado conmigo. Dios único y verdadero está el Padre, entonces lo que nosotros confesamos, y Jesucristo el Hijo es el Señor, el único Salvador al que el Padre envió, y nosotros somos de Él y por medio de Él son todas las cosas. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, con esa pequeña confesión, yo acabé de manifestar la voluntad de Dios. Eso fue lo que Dios entonces estableció desde antes de la fundación del mundo. Eso es no entonces una posición doctrinal, eso no es entonces que a mí el pastor Chun me lo vendió o que hago albarracino, que no. Eso es lo que con el entendimiento entonces yo he podido y he recibido la revelación de la Biblia, de la palabra de Dios. Y ustedes entonces también pueden con sus propios ojos, simplemente yo como pastor, así como se acuerdan, le dijo el etíope a Felipe, ¿y cómo podré si alguien no me enseñase? ¿Y cómo podré si alguien no me... ¿Recuerdan la porción? Miremos rápidamente porque el tiempo pasa. Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan el escriba, el etíope Felipe? De los Apóstoles, capítulo 8, entonces, capítulo 8, versículo 30 y 31 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, ¿y cómo podré si alguno, qué? ¿No me enseñare? Ah, ok. Entonces yo también he recibido esta enseñanza. Y en su momento entonces recibí esa enseñanza, y esa enseñanza la recibí a partir de una sola cosa, y no me estoy jactando y no quiero ser, digamos, parecer arrogante. Yo les puedo y les he narrado claramente pues muchas partes y casi todo lo de mi conversión. Pero con respecto a la voluntad de Dios, fue así, el clic. Solamente fue un clic. Cuando yo ya, entonces, todo cobró sentido para mí, fue en el momento que yo entendí esta escritura. Miremosla rápidamente. Corintios. Aquí, actualmente. Entonces, veámoslo aquí. Espérenme que se me pasó profundidad, sí, en Romanos, perdón.
11:36. Romanos 11:36. ¿Qué dice Romanos 11:36? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cuando yo tuve claro que no todo fue por mí y es para mí y es de mí, entonces ahí, a partir de ese momento, el Señor me abrió el entendimiento y me manifestó su voluntad. Lo que ocurrió fue un clic, un cambio en mi corazón. Nada tenía sentido, yo contendía y tenía una lucha, había una lucha porque nada tenía sentido para mí, porque no, lo único que hacía eso era levantar argumentos en mi corazón que no permitían que yo me acercara a Dios con un corazón contrito y humillado. Porque todo era por mí, para mí, entonces nada tenía sentido. Bueno, si es por mí, si yo soy lo que más ama, si yo soy la niña de sus ojos, entonces, ¿y por qué entonces el sufrimiento? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué no, nada, nada, nada? Solo argumento, 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 argumento. Pero en el momento que me quedó claro que no era, la voluntad de Dios no giraba en torno a la criatura, sino a Él, al Creador, entonces, de una vez. Voilà. Eureka. Entonces, sí, mi hermano, no olvidemos eso y no dejemos de tener entonces esto presente para que no seamos miopes espirituales. Miopes, entonces, con respecto al panorama, a la voluntad de Dios. Bien, entonces, para finalizar, recuerden entonces, mis amados hermanos, que sí, que entonces fuimos hechos a la imagen de conforme a su semejanza, quiere decir somos una réplica suya, y que como réplicas que somos, entonces, por supuesto, hay falencias, pero que eso no quiere decir que nosotros, nuestro propósito debe ser como material, prestarnos, disponernos para que Él haga su obra. Si el material se presta, si el material es noble, el, ¿cómo se llama? Alfarero, la obra, el trabajo que hace es perfecto, es maravilloso. ¿Ustedes han visto el alfarero trabajar? Cuando el barro no está bien, cuando el barro no está bueno, cuando el barro, entonces el trabajo se vuelve tortuoso, el trabajo se vuelve difícil, el trabajo no se puede, no queda bonito. Entonces, no dejemos de reconocer nuestra limitación, porque no se trata aquí entonces de desconocer que sí, que efectivamente el estándar a seguir, que es Jesucristo, es demasiado alto, y que pues entonces basta el ser el discípulo igual a su maestro, es entonces que al igual que nosotros, él también está conforme a nuestra semejanza, tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Es que entonces eso nos lleva a nosotros a disponer nuestro corazón, nuestra vida, para entonces orar y siempre estar clamando, pidiendo que el Señor nos ayude para que seamos nobles, para que seamos buen material, vasos entonces que limpie y moldee a la imagen y la semejanza de su Hijo. Iguales, no iguales jamás, no iguales, pero la vida de fe, el esfuerzo, y lo que va a contar por la eternidad es entonces cuánto yo me dispuse y cuánto le permití al alfarero, al Señor, moldearme y trabajar en mí
Y eso es entonces lo que debemos entonces orar y lo que vamos a pedir en este momento, que el Señor nos ayude para que el carácter de su Hijo Jesucristo se forme en cada uno de nosotros, para que nosotros seamos vasos preciosos, instrumentos en sus manos, que Él limpie con su palabra y con su Espíritu Santo. Entonces nos molde a la imagen y semejanza, conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dios el Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos conocimiento y entendimiento, Señor, de tu voluntad. Te decimos, Señor, con todo el corazón que estamos agradecidos porque sabemos que no es en todos la fe y no hay en todos hay ese conocimiento. Hoy podemos, Señor, con el entendimiento confesar que no hay Dios sino tú, el Padre, creador de todas las cosas, y que no hay Señor sino tu Hijo Jesucristo, Señor, al que enviaste al mundo. Y es que es por medio de Él que podemos acercarnos a ti, Padre, conmovidos a través de la obra de tu Santo Espíritu, Señor, que nos has dado, Señor. Padre, venimos clamando, pidiendo, Padre, que nos ayudes, Señor. Padre bueno y misericordioso, no hay absolutamente ninguna condición, nada de lo que nosotros podamos, Señor, quejarnos, Señor, o de que nosotros podamos poner algún pretexto, Señor. Que tú no hayas, Señor, conocido o no, Señor, tu Hijo Jesucristo haya vivido, haya pasado en su paso, durante su paso, la vida de esta carne. Por eso, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, no venimos, Señor, a justificarnos delante de ti, sino que venimos, Señor, con corazón contrito, humillado, Señor, para pedir, Padre, tu ayuda. Padre, porque está escrito que si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajamos los que la construimos. Por eso clamamos, Señor, que tu reino venga con poder y gloria en nuestras vidas, que nos llenes con tu Espíritu Santo, nos capacites con tu palabra y nos ayudes para que nosotros podamos, Señor, y Señor, conmovidos por tu Santo Espíritu, guiados, Señor, hacia ti, nos volvamos con todo el corazón y dispongamos, Señor, la vida de esta carne, Señor, para que tu obra, tu buena obra, Señor, tu extraña obra se lleve a cabo, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que el que comenzó, Señor, la buena obra en nosotros es fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Yo te pido por mí, por mis hermanos, Señor, por todos, Señor, el cuerpo de Cristo, para que nos ayude, Señor, para que podamos y seamos cada día mejores, Señor, para ti, Padre bueno, para que se manifieste en nosotros y a través de nosotros cada día más el carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades, en medio de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, en medio de la concupiscencia de nuestro malvado corazón, de la dureza de nuestro corazón, Señor. Por favor, ayuda desde el mayor hasta el menor, para que como iglesia seamos, Señor, imágenes vivas, piedras vivas, Señor, que reflejen y manifiesten a tu Hijo Jesucristo, Señor, en la tierra. Padre, ayúdanos, Señor. Obra con tu poder y con tu gloria, por amor a tu nombre, Señor. Que nosotros no seamos negligentes, que nosotros no tengamos, Señor, la carne como Padre, con motivo para compadecernos y poner pretexto, Señor, como pretexto para no permitir, Señor, que tu obra se lleve a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor. Y te lo pedimos todo esto y a tu gracia, a tu buena voluntad, encomendamos nuestras vidas y este tiempo, Señor, y juntos oramos con tu Hijo Jesucristo como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, estamos entonces conozco un teólogo y se jacta del conocimiento de Dios, pero no tiene fe en Dios ni le interesa. Bueno, ¿sí ven? Entonces sí, efectivamente, quedémonos con la Biblia y con el Espíritu Santo, que es mejor. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Feliz día para todos. El Señor bendiga sus preciosas vidas y los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.